Hola, muy buenas noches a todos. A veces es un gusto compartir con ustedes esta noche de POC, de nuestra Semana Nacional de POC. Y sin duda una noche más, como han sido las previas, de mucha enseñanza, con excelentes y buenos amigos como ponentes. Y esta noche vamos a hablar, y tenemos el gusto, si me pasan la siguiente, por favor, tenemos el gusto de nuevamente nos recibe una sede, que es en este caso el Hospital General de México, a quienes les agradecemos su participación. También a nuestro patrocinador del día de hoy, que es el Laboratorio AstraZeneca. Y vamos a platicar un poquito de cómo están las guías Gold, las guías mexicanas, las guías Salat, las guías españolas. Esto dirigido con la doctora Catalina Casillas y su servidor. Y después un tema muy interesante que siempre está ahí a la vista y novedoso, siempre, insisto, el uso racional de los esteroides en EPOC, las recomendaciones y nuevos datos. Y a veces es un enorme gusto, un placer acompañar y tener esta noche a la doctora María Montes de Oca, que somos todos los mexicanos sus verdaderos y grandes fans, hablando de EPOC. Entonces, a continuación, la que sigue, por favor. Les dejo a la doctora Catalina Casillas. Ella es neumóloga egresada del Hospital General de México, actualmente jefa de servicio de neumología del Hospital General, gobernadora de capítulo metropolitano, profesor titular de neumología y Facultad de Medicina de la UNAM, profesor titular de la especialidad de neumología del Hospital General de México, tiene una maestría en desarrollo organizacional, tiene un doctorado en alta dirección y hoy es la jefa además de la sección de neumología adultos de nuestra sociedad. Participaré yo también, presidente actual de la mesa directiva. Yo hago neumología privada en el Hospital Ángeles Lomas de la Ciudad de México. Y finalmente, como les comenté, la doctora María Montes de Oca, ella es neumóloga, ella es internista, tiene un fellow en Pulmonary and Critical Care Medicine, doctora en ciencias médicas con mención en neumología, profesor titular de la Cátedra de Neumonología y Cirugía de Tórax de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, expresidenta de ALAT. Y no dudo en decir que posiblemente es la neumóloga latinoamericana más importante de POC. Y bienvenida, doctora. La verdad es que es un honor contar con su participación el día de hoy. Los dejo entonces con la doctora Catalina Casillas. Que lo disfruten. Bienvenidos todos. Cuídense, no nos descuidemos del COVID, que todavía está ahí. Y bienvenidos nuevamente. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues muchas gracias a todos, como siempre, por considerar a la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, por considerar al Hospital General de México como parte de esta semana, de estas semanas de patologías, ¿verdad? Tanto de asma como de POC. Y bueno, siempre tenemos presente. Muchas gracias al presidente, al doctor Vázquez. Y buenas noches a todos, doctora Montes de Oca. Muchas gracias por estar en esta sesión. Y bueno, pues vamos a empezar con este tema que es netamente una comparación entre las dos guías. ¿Por qué compararlas? Pues porque a veces nos hacen un poquito de bolas, ¿verdad? O sea, de repente decimos, ¿qué guía sigo? ¿Qué guía es mejor? ¿Con cuál me acomodo? ¿Con cuál me acomodo más? Y bueno, o con cuál me funciona más con mis pacientes también, ¿verdad? Yo quería hacer un ejercicio de ver diferentes pacientes para ver cómo en qué cuadrante caía uno y en qué cuadrante caía otro, pero la verdad es que ya no nos iba a dar tiempo. Y entonces, ya entrando en cómo comparar a las guías, pues vamos a empezar por cómo surgen o cómo se dan las clasificaciones, que es lo importante. Es lo importante en cuanto a cómo vamos a dar el tratamiento. Ayer se habló un poco del tratamiento en la parte de exacerbaciones. Hoy vamos a ver cómo están conformadas y cuál es la indicación para el tratamiento del paciente con EPOC estable. Y pues bueno, ¿cómo surge esta clasificación? Ya sabemos, hay que hacer la espirometría para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Hay que sacar, hay que ver que cumpla con la norma para que sea EPOC, ¿verdad? La relación BF1 sobre capacidad vital forzada menor de 0.7 y ahí sacamos la clasificación en cuanto a espirometría de severidad de obstrucción, de limitación al flujo aéreo, que ya sabemos que Gold desde hace algunos años ya no la está tomando como parte de la clasificación
para ver los cuadrantes de tratamiento, y esa es una diferencia importante con la mexicana, con la guía mexicana, que es con la que le voy a comparar. Sabemos nosotros que ellos lo hacen en un cuadrante, en un cuadrado, ¿verdad? Con letras A, B, C y D. ¿Y de dónde surgen estas letras? ¿De dónde viene Gold? Gold desde hace algunos años lo está haciendo así, esta es la 2021, pero finalmente la clasificación sigue siendo esta por cuadrantes. Primero divide ese cuadrado en derecha e izquierda y vamos a dejar a los síntomas en esas divisiones, derecha e izquierda. Pocos síntomas del lado izquierdo, más síntomas del lado derecho. ¿A qué síntomas se refiere? Y aquí hay una diferencia importante que vamos a ver con nuestra guía. Se refiere a dos grupos de síntomas. Uno es a la disnea, evaluada por la escala del MMRC, que ya todos ustedes conocen. No la voy a leer porque, bueno, aquí está la clasificación, ¿verdad? Donde tenemos del grado 0 al grado 4, que nos permite, ¿verdad?, poder identificar dónde está exactamente el paciente. Que para mí esto es una clasificación muy útil porque me permite verdaderamente saber si mi paciente se está deteriorando o si mi paciente va bien de acuerdo al tratamiento. ¿Qué otra cosa hace? Lo hace con el CAT y en base a eso ya valora los otros síntomas, no nada más la disnea. Valora la tos, valora la expectoración, la fatiga, si tiene energía el paciente o no, que es parte de la fatiga, ¿verdad? Si duerme bien. Sabemos que muchos pacientes, ¿verdad?, tienen alteraciones del sueño en la enfermedad de POC y que a veces no son explorados. Y entonces en el CAT sí se explora y eso es algo importante. En base a estos dos parámetros, disnea y CAT, ¿verdad?, vamos a dejar si tiene pocos síntomas o muchos síntomas. Y luego tenemos el riesgo. ¿El riesgo de qué? Los cuadrantes dicen riesgo de exacerbación, ¿sí? Riesgo de exacerbación, si se va a exacerbar o no en los próximos meses, ¿verdad? Y nos lo deja como riesgo bajo de exacerbación o riesgo alto, dividiendo este cuadrante arriba y abajo, y dejamos al paciente que tiene un riesgo alto de exacerbación arriba y el bajo. Yo siempre les digo cuando doy ponencias, ¿es riesgo de exacerbación o riesgo de muerte? O junto con pegado. Acuérdense que entre más exacerbaciones, pues más riesgo de muerte. Entonces, si el paciente está en el grupo alto de exacerbación, en el cuadrante alto, ¿sí?, que tiene un riesgo alto de exacerbación, bueno, pues seguramente ese paciente tiene más probabilidades de un deterioro funcional, de una peor calidad de vida y por lo tanto de una muerte también, ¿verdad? Porque tiene más riesgo de exacerbaciones y a más exacerbaciones, pues más mortalidad. Y entonces tenemos este cuadrante, les decía hace rato, con la escala de disnea hasta 1, o sea, de 0 a 1 queda en el de pocos síntomas, a partir de 2 queda en el de muchos síntomas, o sea, del lado derecho de la tabla, o con un CAT, que son los otros síntomas, expectoración, tos, etcétera, los que ya les mencioné. Con menos de 10 queda en pocos síntomas y con más de 10 queda en muchos síntomas o de 10 en adelante. Entonces aquí estamos explorando no solo la disnea, sabemos que también hay otros síntomas que puede presentar el paciente y que pueden disminuir calidad de vida, etcétera, y demás, ¿no? Y entre ellos la expectoración, que es un factor muy importante para que este paciente se esté exacerbando. Y bueno, en este cuadrante todavía estaba aquí el BEF1, que sabemos que ya desde hace algunos años ya no se toma en cuenta para esta clasificación y solamente es la disnea, como se los mencioné hace rato, ¿verdad? Pero este es el cuadro como surgió en 2011. Este es como surge esta clasificación y a partir de eso se dan las pautas de tratamiento. No me voy a detener en esto ahorita porque ahorita las vamos a ver, pero a partir de estos cuadrantes, grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, pues va a ser la pauta del manejo que se le va a dar, ¿sí? Nada más quiero acotar, grupo A pues sería ese paciente con pocos síntomas, ¿sí?, sin exacerbaciones. ¿Cómo quién sería? Por ejemplo, el paciente que va a dejar de fumar y que se hace su espirometría como parte de su evaluación general del paciente que va a dejar de fumar y ¡pum!, ya aparece esa relación de BEF1 sobre capacidad vital de menos de 0.7, o sea, es un paciente con EPOC, pero que no tiene síntomas, que quizá tiene un poquito de disnea cuando corre mucho, o quizá no tiene nada, ¿no? Nada de disnea, o sea, simplemente es un paciente asintomático, pero que ya tiene obstrucción. Sabemos que hay un grupo de pacientes que se encuentra ahí. O el paciente más grave, ¿verdad?, que tiene
muchísimos síntomas, ya sea disnea o tos, expectoración, etcétera, o sea, ya sea que esté en este lado por la disnea o por una serie de síntomas, y que sea exacerbado una vez que requirió hospitalización o dos en el año anterior, y entonces está aquí. ¿Por qué las exacerbaciones? Pues porque sabemos que el predictor para que el paciente se exacerbe es haber tenido exacerbaciones en el año anterior, y por eso se interrogan de esa manera. Luego, si este cuadrante de tratamiento no responde a las necesidades del paciente, se puede dividir de esta manera, viendo si ese paciente es exacerbador o si predomina más la disnea, y se va a todos estos pasos que, insisto, aquí no me voy a meter porque esto lo vieron ayer en el manejo de las exacerbaciones. Bueno, pasemos a la guía mexicana. ¿Qué hace la guía mexicana? Primero les voy a decir que la guía mexicana se publicó en el 2020, ¿verdad? Fue un trabajo de un grupo de expertos en el tema que se realizó durante el 2019, se publica y sale la guía de EPOC, la guía mexicana del 2020. Y si ustedes se fijan, pues toma los mismos síntomas, disnea, tos, expectoración, o hace la misma ruta. El paciente sintomático con factores de riesgo, se le hace su espirometría, cumple su espirometría, va a la clasificación de GOL, que ahí sí se toma en cuenta para ver dónde está el paciente, y en base a eso viene esta estratificación. Diferencia muy importante. La primera diferencia que les voy a marcar aquí. Gold lo hace con MMRC, que ya les comenté yo, que se me hace una escala de disnea que me permite desmenuzar muy bien dónde está el paciente. ¿Qué pasa con la guía mexicana? La guía mexicana lo pone leve, moderado y grave, que no está mal tampoco. Fíjense, en la disnea leve es el paciente que tiene falta de aire en ejercicio intenso o caminando a prisa en plano o en una pendiente ligera. Esto correspondería al 0 o al 1, ¿sí? 0 o 1, en estos dos grupos. Luego la disnea moderada, que es al caminar en plano, el paciente al caminando en lo plano es más lento que otra persona de su edad o se detiene por falta de aire. Eso correspondería al MMRC2 y que ya pondría en GOL a los pacientes del otro lado de la tabla, ¿sí? Del lado de muchos síntomas. Y disnea grave, 3 o 4 del MMRC, eso a lo que correspondería. Y dice, me falta el aire al caminar menos de una cuadra, unos 100 metros, ¿verdad? O demasiada falta de aire al vestirse, al hacer actividades propias de casa, no propias de cuidado personal, desvestirse, bañarse, etc. Entonces, esta es una de las diferencias importantes. ¿Qué es más fácil, MMRC? A nosotros neumólogos, pues el MMRC no se nos dificulta. Sin embargo, a colegas de otras especialidades o a colegas médicos generales probablemente sea mucho más fácil evaluar la disnea en este grupo. Pero ¿qué pasa con la clasificación de las guías mexicanas? Que solo toman la disnea, no toman en cuenta la expectoración, ni la tos, ni lo que corresponde al CAT, que para mi gusto sí habría que ponerlo un poquito sobre la mesa. Sin embargo, la disnea, como sabemos, pues es el síntoma pivote o es el síntoma más frecuente, ¿verdad? Entonces, bueno, pues por eso está considerada la disnea. Y bueno, de aquí surge ya esta clasificación. Si ustedes se fijan, es una clasificación lineal. Hace años, cuando veíamos GOL antes del parteaguas, ¿verdad? De ese cuadrante, era lineal también y quizá es una forma más fácil de ver al paciente. Fíjense, nosotros tenemos a este paciente sin disnea o MMRC 0 o con disnea leve, la 1, ¿verdad? Que está en este paso 1. Si nosotros vemos aquí disnea moderada, sin exacerbaciones, bueno, ahorita lo vamos a ir viendo, pero aquí en cuanto a los síntomas, pues podría ser este paciente que nosotros tenemos en esos cuadrantes bajos. Entonces, esta es una forma de verlo lineal y quizá es la historia natural del paciente. Si nosotros recordamos el cuadrante y revisamos literatura al respecto, sabemos que el grado B o el paciente que está en el cuadrante B es más grave que el paciente que está en el cuadrante C, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo si tiene más riesgo acá arriba, si se está exacerbando y tiene más riesgo de morir? Entonces, ¿por qué le va peor al grupo B? Porque no es lineal justamente. Y entonces, en este esquema, se intentó hacer de una forma lineal, ¿sí?
Y quizá es una forma más fácil de ver. Vamos viendo cómo va evolucionando el paciente, cómo va con mayores síntomas, con mayor deterioro. Si se fijan, pues vamos viendo también esa asociación menor con el BEF1 y vamos viendo cómo va aumentando el tratamiento. Y entonces quizá eso puede ser una forma más sencilla o más lógica de revisar la evaluación. Si nos vamos a cuadrante por cuadrante, vamos a ver qué pasa. Cuadrante A, o el paciente que les platiqué hace rato, un paciente sin disnea, sin exacerbaciones, ¿ok? Fíjense este cuadrante, el paciente tiene disnea moderada sin exacerbaciones. Y aquí tenemos con una exacerbación leve, ¿verdad? Sin disnea. Son pacientes que van a estar en monoterapia o pacientes con una exacerbación. Si nosotros vemos al paciente que tiene una sintomatología leve, ¿sí? Como de este lado, ¿verdad? Que en Gold quedaría de este lado, del lado izquierdo, pero con una exacerbación, ¿verdad? O sea, arriba sería el grupo C. Y estos pacientes aquí en la guía mexicana se marcan con un tratamiento sugerido de monoterapia. Si nosotros revisamos esta guía, pues es exactamente lo mismo. Son pacientes que tenemos aquí con un solo broncodilatador, ¿sí? Y en el grupo C con un solo broncodilatador. Si nos vamos al siguiente grupo, vamos a ver aquí que los pacientes tenemos el grupo del paso 2 de doble terapia. ¿A quiénes se les va a dar una terapia doble, LABA más LAMA? Sabemos que el tratamiento de POC es básicamente con broncodilatadores, ya sea de un grupo, ya sea del otro grupo, ¿verdad? Y la combinación que es el grupo LABA y con los grupos LAMA. Bueno, en el paso 2, donde ya se sugiere una doble terapia, involucramos a los mismos grupos. Es un paciente con disnea grave o moderada, que sería a partir del 2, o sea, están de este lado del cuadrante, del lado izquierdo, ¿verdad? Que tienen o no exacerbaciones, o sea, aquí o acá, ¿sí? Y ese paciente es el candidato a terapia doble. Y entonces aquí seguimos coincidiendo. Doble terapia o doble terapia, como este paciente. Y también nos habla aquí que nosotros vemos que es LABA más esteroide, que también está indicado aquí, fíjense, LABA y esteroide. Es una doble terapia, pero con LABA y esteroide. ¿Y ese a quién se da? Pues a los pacientes que han exacerbado o que tienen eosinofilia. Acuérdense que la eosinofilia a partir de 100 y preferentemente más de 300, pues es un paciente que requiere, un manejo o que puede responder de una forma mejor hacia los esteroides. Y vamos al paso 3, triple terapia. ¿Quién requiere triple terapia? Pues obviamente el paciente que tiene disnea grave, que acá no es solo disnea, puede el paciente llegar al lado de grave por las otras, por ejemplo, el paciente que no es tan enfisematoso y que no tiene tanta disnea, pero que sí es del grupo de los bronquíticos crónicos y entonces ese paciente tiene tos y expectoración importante, ¿no? Entonces, ese paciente que llegó a este lado, quizá aquí no está tan considerado, aunque puede que vaya a tener exacerbaciones. Entonces, ese paciente puede ser candidato a un broncodilatador beta 2, ¿sí? Más esteroides o a la triple terapia. LABA, LAMA, más esteroides, ¿ok? Entonces, estos pacientes, estos grupos van levemente o con cierta semejanza, ¿sí? Pero fíjense algo importante y una diferencia muy, muy importante. Nosotros tenemos en el paso 2 de doble terapia al LABA y el esteroide. Dice disnea moderada con exacerbaciones. Entonces, ese paciente o disnea grave, ¿no? Este paciente acá. Nosotros podríamos poner a este paciente del grupo C con una doble terapia. Pues yo lo pondría en la mesa. Acuérdense que la mayoría de los estudios dicen, ¿verdad? Que el paciente con doble terapia le va mucho mejor, ¿sí? Que si está utilizando monoterapia. Entonces, no sé si este grupo C pueda seguir estando con monoterapia. Pero bueno, lo que dice la guía es ese, ¿verdad? Y ayer se hablaba un poco de esta prevención y yo soy de esa idea. Si es un paciente que tiene riesgo alto, ¿sí? Y ese paciente sigue con un poquito de síntomas o sabemos que se puede deteriorar, que va a caminar, pues quizá la mejor opción sería justamente darle un tratamiento más agresivo. Ahora, ¿qué hace Gold
con el uso de esteroides. Nosotros ya en la guía mexicana, como ya vieron, ya está ahí como parte de la triple terapia. Acá pone las consideraciones específicas, que para fin de cuentas son las mismas, ¿verdad? Sí, vean aquí, ¿cuándo vamos a dar esteroides? Pues cuando el paciente tiene esa historia de hospitalizaciones, cuando ha tenido 2 exacerbaciones en el año previo, ¿verdad? O una que requiere hospitalización. Los eosinófilos, como les decía, más de 300 células, pues no hay duda que ese paciente se va a beneficiar. Considerarlo cuando tiene de 100 a 300 y definitivamente no se van a utilizar cuando tiene menos de 100 células porque no va a responder adecuadamente al esteroide o cuando ha tenido neumonía de repetición. Entonces, GOL maneja este rubro de los esteroides aparte para ser considerado con detalle. Y el paso 4, fíjense aquí, paso 4, doble terapia o triple terapia más alguno de los otros medicamentos que podemos utilizar, como el roflumilaz o la acitromicina. Estos van a ser, además de, ¿sí? En grupos muy específicos, que si se fijan en el texto, claro que está en GOT, pero no está tan claro como lo está en la guía mexicana. Entonces, hay unas cosas que las pone muy claras y muy concisas la guía mexicana y eso es algo muy valioso de esta guía, ¿verdad? También que es muy fácil de ver de forma progresiva, ¿sí? Y nosotros sabemos que estos pacientes pues van progresando, ¿sí? Tenemos la caída del BF1 en los fumadores, que este paciente no va a ser siempre igual a través de los años, que se va a ir deteriorando, que va a tener cambios o que quizá va a ir mejorando un poco. Y vean estas flechitas que van también hacia el otro lado. Son flechas bidireccionales donde podemos ir ajustando el tratamiento de acuerdo a cómo se va presentando la situación del paciente, que eso es algo que también mencionaba. Sé que tenemos poco tiempo, pero sí me gustaría comentar. Obviamente, GOL maneja ya en su guía pues el tratamiento de COVID y fíjense qué importante que hasta que el paciente, aún con el paciente que tiene infiltrados pequeños, ¿verdad? Que no ha estado en un distrés respiratorio, sigue o debe mantener su terapia habitual. Y después de que sale de un episodio COVID, tiene que regresar a su terapia habitual. Aquí lo vemos en verde. Sí, solo ese paciente que va a entrar a un distrés respiratorio, bueno, este paciente sí se suspende la terapia porque es probable que requiera un tipo de terapia broncodilatadora más agresiva. ¿Por qué es tan importante que sigamos una guía? ¿Por qué es tan importante que demos a nuestro paciente lo que dice la evidencia? Digo, hablando de lo que dice la evidencia, obviamente estas guías fueron revisadas, tanto GOLD como la guía mexicana, basándose en una metodología muy bien hecha para revisar todos los estudios, todo lo que se tiene de documentación para saber si estas terapias funcionan. Y entonces está perfectamente probado, ¿verdad? Que esto puede funcionar. Claro que pueden surgir cosas nuevas y como siempre ir cambiando. Como dijimos, todo es dinámico. Y bueno, es bien importante, ¿verdad? Esto lo menciona la guía mexicana, pero así es. En México, ¿verdad? Esta enfermedad tiene mucha carga a la discapacidad, mucha carga a la mortalidad. Sabemos que es la tercera causa de muerte a nivel mundial y que en nuestro país pues también es considerable esta mortalidad. Y entonces es una carga económica para todo, para las estancias hospitalarias, para el paciente en sí, para los pacientes en calidad de vida, etcétera. Entonces es muy importante que sepamos manejar adecuadamente las guías. Pues creo que me quedé sin tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Casillas. Excelente charla. Y ahora vamos a platicar un poquito de las guías ALAT y las españolas. Les debo decir que es complicado. Evidentemente, todas las guías son muy buenas, son muy interesantes. Y bueno, Catalina hizo algo interesante, sin querer, mucho del tratamiento. Yo no voy a hablar necesariamente del tratamiento, y es una buena casualidad. Les debo decir de entrada, en lo personal, y lo digo al final también, pues a mí me gusta mucho más la de ALAT. Y les platico un poquito parte de esta metodología que algo mencionó Catalina. La española también, evidentemente, la mexicana, no digamos Gold, pero yo creo que sobresale la metodología de las guías ALAT. Es un grupo de trabajo grande, sólido, cada uno revisando la epidemiología, la metodología, diagnóstico, tratamiento,
y todo lo que hay acerca de exacerbaciones y comorbilidades. Esto le da una estructura a la guía y formulación, además, a través de preguntas clínicas. La española también, se los mencionaré. Todo con criterios de elegibilidad, con estrategia de búsqueda muy robusta, muy intensa. La verdad sorprende el excelente trabajo que hay en ambas. Con un análisis crítico y formulación de recomendaciones sólidas y además con revisores externos, que lo hace también muy interesante. En las guías SALAT hay un sinfín de preguntas clínicas dirigidas, muy extensas, por ejemplo, la importancia de la detección temprana y o asintomáticos, el peso de las escalas MMRC contra CAT y después la parte de tratamiento LABA-OLAMA contra SABA-OSAMA, LABA esteroide contra LAMA, LABA más LAMA, en fin, muy pensado a dónde está la evidencia científica y después la aplicación clínica. También interesante la discusión de siempre, yo diría, de la relación BF1-FBC, postbroncodilatador, cómo se comporta el paciente sintomático y sus factores de riesgo. Y muy interesante porque se detienen muy bien, digo, obviamente Latinoamérica tenemos un grave problema en tuberculosis y lo asumen los lineamientos de ALAT, la búsqueda intencionada de cómo se comporta el paciente con tuberculosis y el paciente con VIH-Sida, las comorbilidades, la ventilación invasiva, la oxigenoterapia e incluso los opioides en disnea como para el alivio de la disnea de difícil control. Los factores de riesgo también le dan un peso muy interesante, muy bueno al EPOC en mujeres. Los predictores de mortalidad se detienen un buen tiempo a hablar de cómo está la posición del LAMA versus LABA, las inmunizaciones y los antibióticos profilácticos. La española no es que no lo haga, y también tiene sus fuertes. Mucho, y lo hemos visto a lo largo de los últimos años, y lo comentaba hace un rato con la doctora Casillas, que les gusta mucho hablar esto del el overlap de EPOC y asma, a los españoles les gusta mucho. Las comorbilidades también, la detección oportuna y tabaco, porque en España sin duda es un gran problema. Tiene relativamente poco tiempo que en España hay restricciones para el humo de cigarro en espacios cerrados, a diferencia de, no digamos, Canadá, Estados Unidos, que tiene 50 años, en España tiene menos de 10 y nosotros tenemos posiblemente ya por lo menos 10 o un poquito más. Entonces, hacen mucho hincapié en esto de tabaco, también la estratificación de riesgo, la actividad física pensada en la población con EPOC. El EPOC al final de la vida, que es bien interesante porque lo vemos todos. Yo creo que al final los pacientes con EPOC, el avance de la enfermedad nos lleva a hacer respecto a aliviar disnea exacerbaciones y no digamos a acompañar al final de la vida, y tiene algunas recomendaciones muy interesantes. Terapia combinada contra monoterapia, terapia triple o doble con corticosteroides inhalados, que también siempre será tema de discusión. ALAT también tiene algo muy sólido y es evidentemente la búsqueda intencionada de cómo se comporta la enfermedad en nuestros países latinoamericanos, porque sin duda del Río Bravo para abajo, la verdad es que nos parecemos mucho. Y aunque esta estadística puede ser y sonar diferente, sabemos que el trasfondo del daño pulmonar por tabaco y todo lo que tiene que ver con biomasa nos impacta más o menos igual, independientemente de estos números que parecieran ser discretamente diferentes. La verdad es que el sustrato es el mismo, es tabaco, es población no tan favorecida económica y culturalmente que necesita. Hoy sabemos que la biomasa, que mucho tiempo le dijimos que era humo de leña, hoy sabemos que es papel, que es cartón, que es estopa, que es madera, y en muchos de nuestros países pues todavía no hemos alcanzado una protección para ese tipo de población, insisto, desafortunada. Y entonces, los lineamientos ALAT sí se detienen a hablar de esto, sí se detienen a hacernos recordar pues, cómo se comporta el EPOC en estos nuestros países. Los factores de riesgo, y insistir que
ALAT se detiene a hablar de consumo de tabaco, de exposición ocupacional y combustible de biomasa, la prevalencia de EPOC también que va incrementando en todo el mundo en mujeres, bueno, pues también tiene un peso muy importante en los lineamientos y lo que charlan las guías de ALAT. Y la tuberculosis, que lo mencioné al principio también, hoy sabemos que es un factor de riesgo para tener obstrucción del flujo de la vía aérea. Y en muchos países donde afortunadamente no es un problema la tuberculosis, no se han detenido a estudiar ni a buscar gran cosa, pero en nuestros países sin duda, posiblemente muchos pacientes tuberculosos eh, ya resueltos, la fase de fibrotórax, fibrosis, posttuberculosis, en fin, pueda generar un patrón funcional idéntico a EPOC y entonces amerita tratamiento. Sabemos de los factores genéticos, en particular el déficit de alfa-1-antitripsina, que ahí se comporta diferente. La población latina, afortunadamente, no tenemos una carga genética para tener esta deficiencia de alfa-1-antitripsina. Y bueno, también hablar que es la prevalencia en pacientes con VIH son escasos. Ahí diferimos un poco de países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, que tienen mucho más información. En Latinoamérica no la hay tanto, pero bueno, los lineamientos están a la vista, que también hay que pensar en este grupo de pacientes. Dentro de la patogenia que habla ALAT y que tiene toda la información, es básicamente la que se ha hablado en todas las publicaciones en general de POC. Aquí no hay muchas diferencias ni con la mexicana, ni con GOLD, ni con la española, obviamente. Pero es interesante porque ahora hablando de la española, para ellos el contexto de la limitación al flujo aéreo es exclusivamente disnea. Y aquí es bien interesante, porque aunque hablan que el paciente con EPOC puede tener tos y comorbilidades, para los españoles lo más importante es la percepción de la disnea. Y es interesante, porque viendo hacia atrás o viendo hacia la práctica clínica habitual, pues sabemos que el paciente con EPOC es muy diferente su percepción de disnea, obviamente en base a la función pulmonar, pero también en base a su actividad física. Y tenemos una población enorme nosotros como Latinoamérica, de población que se mueve muy poco. Hoy el sobrepeso es un gran problema. Y entonces es interesante cómo los españoles casi piensan solo en disnea. También hablan de tabaco y biomasa, también contaminación, exposición ocupacional, tuberculosis y la genética, pero se comporta diferente en esta población. Ahora, el detalle que se hace en lo personal son dos cosas muy importantes. El primero es, y ellos lo dicen como definición, que la espirometría no puede considerarse diagnóstica por sí sola, y es interesantísimo, porque el resto de lineamientos y lo que hemos ido aprendiendo en base a publicaciones y a Gold, y desde que fuimos residentes y después vinieron los lineamientos y demás, es muy interesante cómo ellos dicen que el paciente no solo es la espirometría, y que si la espirometría en un paciente asintomático, que hay que pensar en otras cosas. Es muy, muy interesante, insisto, como primer detalle muy importante de los lineamientos españoles. Sin duda esto, y yo creo que aplica para todos, el paciente que tiene factor de riesgo, que tiene tabaquismo o exposición con o sin síntomas, nunca está de más una espirometría. Y el otro detalle importantísimo de diferencia que proponen los lineamientos españoles es este detalle que está arriba a la izquierda. Por definición, creo que nosotros también desde México pensamos en EPOC 40 años o más. Y los españoles, francamente, dicen 35 años o más. Y bueno, es interesante. Esto en Gold, los grandes expertos de Gold y ALAT y todos, hemos discutido si esta línea de 40 años se debe mover. La verdad es que yo en lo personal nunca he oído suficiente información robusta, pero los españoles dicen 35 más. Recordar que la población que ellos ven, el índice tabáquico es mucho más intenso posiblemente. El impacto del tabaquismo como tal en la población española es mucho más intenso. Y posiblemente por eso se ha empujado
este límite de edad, pero es muy interesante saber que ellos, que tienen un grave problema de POC por tantos fumadores, ellos están al pendiente de la población de 35 años o más. Y bueno, la espirometría ya que conocemos es un dibujo, entre comillas, muy sencillo, pero muy claro y muy fácil que viene en los lineamientos ALAT, que nunca está por demás verlo, porque entre comillas así de fácil es la obstrucción y ALAT lo trae así de claro. Recordar que estos lineamientos van desde los estudiantes de medicina, los médicos de primer contacto, los residentes de todas las áreas médicas hacia arriba, entonces nunca está de más. Las guías españolas también se detienen y le dan mucho peso a sus fenotipos y eso también posiblemente ellos hablan de fenotipos desde hace ya más de 10 años y tienen sus criterios muy específicos y son estos 4. El no agudizador con enfisema y bronquitis crónica. Este grupo de POC asma, que insisto, yo no soy tan partidario, lo digo abiertamente, pero me gusta charlarlo siempre a la gente del Hospital General, y lo platicaba yo con Catalina, les gusta mucho hablar de esto, y eso para ellos es un fenotipo muy importante. El agudizador con enfisema, ya el agudizador con bronquitis crónica, y también le dan, insisto, mucho peso a la evidencia científica que hay para ellos de estos fenotipos. Debo decir, ALAT y GOLD y la mexicana, no es que no pese esta parte, pero no dejamos como de ver que una cosa es que el paciente asmático un día tenga POC por tabaco, pero que no necesariamente es un mismo síndrome desde mi punto de vista, y así lo maneja también hoy GOLD. Sabemos, y esto como parte de la evaluación y lo que viene en los lineamientos de ALAT, que el 30% de pacientes con EPOC son asintomáticos, y es muy interesante. Porque este grupo de asintomáticos no sabemos cuánto tiempo se mantiene asintomático y en qué momento la enfermedad va a mostrarse, y qué tan rápido y qué tan agresivo en cada enfermo. Esto significa que los síntomas respiratorios son muy heterogéneos, y nuevamente decir que la tos, la disnea y la expectoración son los síntomas cardinales, y recordar que para los españoles es casi exclusivamente la disnea. Es muy interesante cómo lo manejan ellos. La obstrucción, el grado de obstrucción es el mismo descrito por Gold, y también los españoles y ALAT usan la misma, la mexicana también. ALAT hace mucho énfasis en esto que se me hizo muy interesante, la evaluación complementaria, es decir, no solo quedarnos en la espirometría, eso es cierto, sino cómo y qué más podemos pensar alrededor de un paciente con EPOC. Y diría, porque tenemos algunos pacientes con EPOC estables, se comportan bien y se portan bien, y a veces hacemos la broma de este paciente sí leyó los lineamientos y se comporta así, pero hay pacientes que se comportan diferentes. Entonces, tenemos toda esta gama de opciones que hay que pensar en estos pacientes. Sin duda, el índice de masa corporal, sabemos que el paciente que pierde peso o que tiene un índice de masa corporal bajo tiene mucho mayor riesgo de muerte a mediano y largo plazo, igual que el paciente que tiene sobrepeso. La frecuencia y la gravedad de las exacerbaciones, pensar el índice COTE, que son las comorbilidades relacionadas a EPOC, la gravedad sin duda de la disnea, la saturación en reposo, y aquí interesante, pues todo Latinoamérica tiene un sinfín de variantes en su geografía, y tenemos desde La Paz en Bolivia o la Ciudad de México, 2.600 y más de 3.000 en La Paz, donde la saturación se comporta diferente. Sin duda la radiografía de tórax, la hemoglobina hematocrito, gasometría, caminata, DLCO2, tomografía, electro, y este contexto de la enfermedad cardiovascular como comorbilidad, que es muy importante, el índice BODE y biomarcadores, aunque todavía no hay los que quisiéramos como para poder seguir estrictamente con biomarcadores a los pacientes. ALAT entonces hace recomendaciones altas o fuertes, y por ejemplo ellos dicen que es igual de bien usar MMRC o CAT. Sin embargo, MMRC, y lo dijo Katy, la verdad es que desde el punto de vista de neumo, es como mucho más fácil y muy rápida y muy práctica, y MMRC tiene una recomendación fuerte desde ALAT. También interesante, la clasificación de gravedad está basada en 3 cosas, en las exacerbaciones, el FEV1 y la disnea,
Los españoles aquí difieren un poquito, parecieran las categorías de Gold, pero no lo son. Es interesante, tienen aquí están los 4 fenotipos basados en agudizaciones, basados en los fenotipos puros, bronquitis, enfisema, y el fenotipo mixto que comparte con asma. Es interesante, insisto, parece Gold, pero no es Gold. Y no olvidan la parte del fenotipo mixto, que insisto, me gusta charlarlo con ellos y oírlos, y después discutir si estamos a favor o no. También las españolas hablan de riesgo alto y bajo, también basados en la obstrucción, y tienen ese famoso 50% que Gold lo usó por mucho tiempo y desde 2017 lo quitaron, que es interesante, lo quitaron sin olvidar que están obstruidos los pacientes. Y también la disnea, otra vez MMRC, las exacerbaciones, pero vean cómo aquí, interesante, no viene CAT. Los españoles aquí, respecto a riesgo, no tienen acá, y es interesante, MMRC ahí está, y es obviamente una escala muy sólida para pensar en riesgo. También ellos, respecto a cómo llevan el tratamiento, los españoles pues hacen estos cuadros desde riesgo bajo, y vean cómo el paciente con riesgo bajo pues se va a monoterapia con LAMA o terapia dual LABA-LAMA. Y después estos no agudizadores, o el agudizador con enfisema, el que tiene bronquitis crónica, pues van también pues prácticamente de lleno a LABA-LAMA. Es interesante, los llevan directamente a este grupo. Después, bueno, ya vienen roflumilastos, mucolíticos, los macrólidos, todo esto. Pero ven, interesante, ahí está la teofilina, que bueno, sabemos que hoy es un fármaco que en su momento se usó muchísimo, y no digamos en nuestro país, donde sistemas de salud a veces como broncodilatador no inhalado, porque no hay a veces broncodilatador no inhalado, perdón, inhalados, solo hay teofilina. Entonces, bueno, los españoles la siguen teniendo ahí a la vista. Y el fenotipo mixto que va evidentemente, como si fuera tratado con asma, primero hacia LABA con esteroide inhalado y después terapia triple. Algunas otras recomendaciones, bueno, esto viene en ALAT, sin duda el uso de tiotropio o LABA esteroide inhalado son muy útiles para el paciente en disnea, para función pulmonar, calidad de vida. Recomendación fuerte para preferir tiotropio sobre fluticasona salmeterol por riesgo de neumonía, que bueno, lo hemos ido viendo al paso de los años. Recomendación fuerte, interesante para retiro de esteroides inhalados para pacientes que tienen bajo riesgo de exacerbaciones, obstrucción moderada o grave, pero que tienen recuento de eosinófilos menos de 300. Esto es muy interesante porque es parte, insisto, de lo que hemos ido aprendiendo sobre la marcha con esteroides y su retiro, que tendremos una plática más adelante. Y como conclusiones, bueno, decir que estas guías y todas pues son un conjunto de información con una metodología muy precisa, muy robusta y muy importante y muy impresionante. También es decir que estos grupos de trabajo sorprende siempre, no solo lo que hacen, sino la disponibilidad para hacerlo, porque todos gente muy ocupada y le dan mucho tiempo porque es algo muy importante. Esto genera que sea una opinión organizada de grandes expertos, y recordar que debe ser una guía de apoyo, una herramienta de apoyo para médicos desde el primer contacto en adelante. Por eso están pensadas así. Y diría, todas sirven, todas son útiles y pensadas en beneficio de los pacientes. Hago esta pregunta: ¿será necesario que cada región o país tenga su propia guía? Pues también se ha discutido, pero la dejo ahí abierta. Y en lo personal, y no porque esté la doctora Montes de Oca, que es nuestra siguiente ponente, la mejor es la guía LAT, y debo reconocer, ella es quien dirige esta guía LAT, y es una gran guía. Es muy impresionante el trabajo que se hace desde ALAT hablando de POC. Muchas gracias por su atención. Y continuamos con nuestra siguiente ponencia. Nuevamente agradecerle de verdad muchísimo a la doctora María Montes de Oca su presencia, su apoyo siempre a los eventos de la Sociedad Mexicana. Decirle que esperemos verla sin duda en Monterrey y en todos los eventos que pueda acompañarnos siempre. Muchas gracias y nos vemos al final de la sesión.
Agradecer a los organizadores de este evento, en particular al doctor Jesús Vázquez por esta gentil invitación y a las personas de AstraZeneca por permitirme estar con ustedes, aunque sea de esta manera virtual, y hablarles sobre el uso apropiado de los esteroides inhalados en pacientes con EPOC. Antes de todo, quisiera comentarles que en Latinoamérica hemos realizado 2 estudios en 2 tipos de poblaciones distintas de pacientes con EPOC, gracias al patrocinio, ambos estudios, de la compañía AstraZeneca. Uno de estos primeros estudios fue el estudio PUMA, en el cual se estudió una población de pacientes con EPOC que atendían atención primaria. El segundo de estos estudios es el estudio LACI, con unas características diferentes, pues en esta oportunidad se estudiaron pacientes que ya tenían el diagnóstico de EPOC y que eran atendidos en consulta especializada en diferentes países de nuestra región. Voy a tratar entonces de mostrarles algunos datos sobre el uso de medicación respiratoria en estas 2 poblaciones de pacientes con EPOC de nuestra región. Estos son datos del estudio PUMA, que como ya les dije, es un estudio que se realizó en atención primaria. Y fundamentalmente analizamos aquí el uso de esteroides inhalados en pacientes identificados con EPOC en este escenario. De los pacientes que tenían diagnóstico de EPOC identificados en el estudio PUMA, 79% recibían algún tipo de medicación respiratoria. Pero el otro hallazgo importante es que 64% recibían algún tipo de broncodilatador y 37% de estos pacientes recibían tratamiento con esteroides inhalados como monoterapia, 25% en forma de terapia combinada. Si evaluamos entonces la proporción de pacientes que recibían esteroides inhalados, podemos decir que el 63% de estos pacientes recibían algún tipo de esteroides inhalados. Veamos entonces quiénes eran estos pacientes. 102 pacientes identificados que recibían esteroides inhalados. Y cuando evaluamos quiénes eran estos pacientes, encontramos que 31 de estos pacientes tenían un diagnóstico incorrecto porque al hacer la espirometría no tenían obstrucción. Y de los que tenían diagnóstico correcto, encontramos que 50 de estos pacientes no tenían antecedentes de exacerbaciones en el año anterior, es decir, eran pacientes de bajo riesgo de exacerbación. De manera que podemos decir que el 79% de los pacientes recibían esteroides inhalados a pesar de no tener obstrucción, los que no tenían diagnóstico incorrecto o no tener riesgo de exacerbación. El otro estudio, y en esta lámina les muestro datos del estudio LACI, que como ya les dije, son pacientes atendidos en consulta especializada en diferentes países de nuestra región. Y aquí podemos ver cómo fue el uso de medicación respiratoria en los pacientes cuando eran categorizados de acuerdo al sistema HOL en los grupos A, B, C y D. Y podemos ver claramente cómo en todos los grupos de la categoría A, B, C y D, las terapias más utilizadas eran la terapia combinada y la triple terapia, inclusive en aquellos pacientes de bajo riesgo de exacerbación, como son los pacientes del grupo A y del grupo B. Cuando analizamos entonces el uso de esteroides inhalados en esta población del paciente, encontramos que 57% de los pacientes en los grupos de bajo riesgo recibían esteroides inhalados. Y por supuesto, una mayor proporción en aquellos pacientes de alto riesgo, como son los del grupo C, y los pacientes de la categoría más severa, que son los pacientes del grupo D, en los cuales el 72% recibía esteroides inhalados. Nuevamente, si tomamos todos los pacientes como un solo grupo, 65% de los pacientes recibían esteroides inhalados. Ahora veamos qué nos dicen las guías para la recomendación o cuándo nos recomiendan el uso de esteroides inhalados, las guías tanto de ALAT como las guías GOLD. Comencemos con la guía de ALAT en la versión del año, la última versión que es la del año 2019. Y cuando vemos ALAT categoriza a los enfermos en 3 grupos, los leves, los moderados y los graves. Fundamentalmente los pacientes leves y moderados son pacientes de bajo riesgo de exacerbación
Y el tratamiento recomendado fundamentalmente es el uso de broncodilatadores de acción prolongada en forma de mono o de doble terapia broncodilatadora. A los pacientes graves, que son aquellos pacientes con alta gravedad de la disnea, una obstrucción con un primer segundo menor del 50% o alto riesgo de exacerbación, 2 o más exacerbaciones moderadas en el año anterior o una exacerbación severa. Vemos que en estos pacientes sí tienen una cuenta de eosinófilos en sangre periférica elevada, mayor de 300, pues se recomienda el inicio de tratamiento con triple terapia. Si no, una doble terapia broncodilatadora y si los pacientes continúan exacerbándose, escalar a triple terapia. ¿Qué dice GOL? Todos sabemos que GOL tiene 2 tipos de recomendaciones para el tratamiento inhalado. Una terapia inicial que fundamentalmente está dirigida de acuerdo a la categorización en A, B, C y D, y una terapia de mantenimiento para aquellos pacientes según el rasgo tratable. Veamos el tratamiento inicial. En aquellos pacientes de bajo riesgo de exacerbación, A y B, fundamentalmente tratamiento broncodilatador de acción prolongada. En el grupo C, que son alto riesgo pero baja sintomatología, una monoterapia con anticolinérgico de acción prolongada. Y en aquellos pacientes más graves, que son los del grupo D, que son pacientes de alto riesgo de exacerbación, alta sintomatología, 3 alternativas: monoterapia con LAMA, doble terapia broncodilatadora de acción prolongada o terapia combinada. Resaltando que en aquellos pacientes que tienen un contagio de eosinófilos alto, la terapia de elección debería ser una terapia combinada. Y en cuanto al tratamiento de seguimiento, según rasgo tratable, si el problema que persiste es la disnea, pues escalar en el tratamiento broncodilatador de acción prolongada. Pero si el problema son las exacerbaciones y el paciente viene con broncodilatadores solamente, si tiene cuenta elevada de eosinófilos, terapia combinada, y si persiste la exacerbación, escalar a triple terapia. Por otro lado, si el paciente tiene una cuenta baja, menor de 300, si está con una monoterapia, pues doble terapia broncodilatadora, y si persisten las exacerbaciones, entre 100 y 300 eosinófilos, triple terapia, y menos de 100 buscar otras alternativas terapéuticas antiinflamatorias que no incluya el esteroide inhalado. También GOL nos habla o nos presenta un análisis sobre los factores a considerar para iniciar tratamiento con esteroides inhalados, categorizando estos factores en 3 grupos fundamentalmente. Aquellos factores que soportan fuertemente el uso de esteroides inhalados, aquellos factores en donde se puede considerar el uso de esteroides inhalados y aquellos factores que van en contra del uso de esteroides inhalados. Vamos a analizar cada uno de estos factores y ver cuáles son las evidencias que utiliza GOL para realizar este tipo de recomendación. Empecemos con el contagio en sangre periférica de eosinófilos. Para un soporte fuerte, mayor de 300, entre 100 y 300 considerar, y menos de 300 eosinófilos en contra del uso de esteroides inhalados. Fundamentalmente, los estudios que se han utilizado para valorar o para dar validez a este tipo de recomendación son estudios de intervención. Estudios de intervención en donde se ha evaluado el riesgo de exacerbación con diferentes ramas terapéuticas según el contagio de eosinófilos en sangre periférica. Aquí vamos a tratar de explicar la gráfica. Vemos una línea punteada aquí en el número 1, que representa la no diferencia entre ambas ramas terapéuticas. Un efecto por debajo del 1 favorece la terapia combinada y un efecto por encima de 1 favorece la otra rama, que en este caso es un anticolinérgico de acción prolongada. Esto es un estudio de la vida real de un tratamiento o efectividad de tratamiento inicial. Podemos ver claramente cómo a medida que aumentaba el contagio de eosinófilos,
favorecía a la terapia combinada en cuanto al riesgo de exacerbaciones, mostrando a aquellos pacientes que tenían un valor de 4% de eosinófilo, una disminución del riesgo de exacerbaciones estadísticamente significativa. Este es otro estudio que ha analizado de una manera similar el efecto de la intervención terapéutica sobre el riesgo de exacerbaciones según el contagio de eosinófilo. El primero de este estudio es un estudio post-hoc que reúne una base de datos de 3 estudios de AstraZeneca que compararon la terapia combinada budesonida-formoterol con formoterol. Podemos ver en esta línea, una línea punteada en 1, como a medida que aumentaba el contagio de eosinófilo, disminuía el riesgo de exacerbaciones en favor de la terapia combinada. Viendo por aquí más o menos en 300, como a partir de 300 había una reducción del 50% de las exacerbaciones en favor de la terapia combinada comparada con el LAMA. Y aquí aproximadamente en 100 eosinófilos o menos vemos cómo se pierde, si vemos hasta dónde llega el intervalo de confianza, esa diferencia entre ambas ramas terapéuticas. Un análisis similar se realizaron con los resultados del estudio IMPACT, que como ustedes saben tiene 3 ramas terapéuticas: triple terapia, terapia combinada y doble terapia broncodilatadora. Nuevamente tenemos aquí el mismo sistema de análisis y podemos ver cómo se comparó las 2 ramas que tenían esteroides con la rama que no tenía esteroides, que era la doble terapia broncodilatadora, pudiendo ver cómo ambas ramas que tenían esteroides había una disminución progresiva del riesgo de exacerbaciones a medida que se aumentaba el número de eosinófilos en sangre periférica, con una reducción significativa en aquellos pacientes que tenían más de 300 eosinófilos, mientras que en aquellos que tenían 100 eosinófilos o menos, pues no hubo una diferencia significativa entre las ramas que tenían esteroides con la rama que no tenía esteroides, que era la doble terapia broncodilatadora. El tercero de estos estudios y el más reciente es el estudio ITOS, que como ustedes saben tiene 4 ramas terapéuticas, 2 ramas de triple terapia, budesonida, glicopirronio, formoterol, con diferentes dosis de esteroides 320 y 160, y con las terapias o las combinaciones de su doble terapia broncodilatadora, glicopirronio, formoterol, o terapia combinada formoterol con budesonida. En este caso se evaluó el riesgo de mortalidad, mostrando que la triple terapia en la dosis de 320 tuvo una reducción significativa en el riesgo de mortalidad comparado con la doble terapia broncodilatadora. Y este riesgo de mortalidad también se analizó según el contagio de eosinófilos, mostrando esa diferencia entre estas 2 ramas, la triple terapia en dosis de 320 con la doble terapia broncodilatadora, y podemos ver cómo a medida que aumentaba el contagio de eosinófilos se ensanchaba la diferencia en cuanto al riesgo de mortalidad en favor de la triple terapia. El último de los estudios para analizar esta parte de los eosinófilos es el estudio SOMSE, que es un estudio diferente porque es un estudio de desescalado de esteroides. Eran pacientes que venían recibiendo triple terapia, pero que eran no exacerbadores. Eran pacientes con enfermedad moderada o severa, y al grupo se les retiró el esteroide, mientras que los otros continuaron con triple terapia, como ustedes lo pueden ver aquí. Aquellos pacientes que se les retiró el esteroide y tenían más de 300 eosinófilos, pues se observó un deterioro en la función pulmonar en los que se retiró el esteroide, así como también un aumento en la frecuencia de exacerbaciones. Seguimos con los análisis de los diferentes factores a considerar. En este caso vamos a hablar de la frecuencia de exacerbaciones. Una historia de hospitalización por exacerbaciones o más de 2 o más exacerbaciones moderadas en el año anterior, soporte fuerte,
una exacerbación moderada para considerar el uso de esteroides. Y nuevamente las evidencias en estos casos provienen de las intervenciones terapéuticas en los estudios farmacológicos, particularmente los de triple terapia. En este caso, el estudio que vamos a mostrar es el estudio TRibute, que como ustedes saben son todos o incluyeron pacientes de alto riesgo de exacerbaciones y pacientes muy sintomáticos, CAT por encima de 10 y riesgo importante de exacerbaciones y también una obstrucción importante. En este caso se comparó triple terapia con doble terapia broncodilatadora, mostrando cómo la triple terapia redujo el riesgo de exacerbaciones en menos 15% comparado con la doble terapia broncodilatadora en pacientes que eran de alto riesgo de exacerbación, sin diferencias en función pulmonar ni calidad de vida. El próximo estudio es el estudio IMPACT. Nuevamente vemos las características de los pacientes, muy sintomáticos, muy obstruidos y de alto riesgo de exacerbación. 3 ramas en esta oportunidad: triple terapia, doble terapia y terapia combinada. Y nuevamente podemos ver cómo el riesgo de exacerbaciones disminuyó de manera significativa en la triple terapia cuando se comparaba con la terapia combinada en un 15% y cuando se comparaba con la doble terapia broncodilatadora en un valor mayor de menos 25%. Y el último de los estudios, el estudio ITOS, que ya les dije, 4 ramas terapéuticas, y vemos cómo el riesgo de exacerbaciones en aquellos pacientes que recibían algún tipo o cualquiera de las dosis de la triple terapia fue significativamente menor que los que recibieron terapia combinada o doble terapia broncodilatadora. Nuevamente, todos pacientes de alto riesgo de exacerbación, muy obstruidos y con alta sintomatología. Ahora vamos a ver el otro factor que nos indica un soporte fuerte, como es la historia concomitante de asma bronquial o pacientes que tienen historia de asma previa para un soporte fuerte del uso de esteroides. Aquí hay un poco menos de evidencia, pero les voy a mostrar algunos estudios pues, que soportan esta recomendación. Teniendo en cuenta pues, que si sabemos que un paciente es asmático, no tenemos la menor duda que el esteroide inhalado es fundamental para el tratamiento de estos enfermos. Esto es un estudio que evaluó la terapia combinada con esteroides inhalados y un beta-2 agonista de acción prolongada en pacientes que tenían síndrome de superposición asma-EPOC. Y esta es la forma como se definió la superposición asma-EPOC. Pacientes con antecedentes de asma, independientemente de la edad, con sibilancia en los últimos 12 meses. Y una respuesta positiva a los broncodilatadores. Y vemos lo que pasó en la función pulmonar. La mejoría en la función pulmonar fue significativamente mayor en aquellos pacientes que tenían la superposición comparado con aquellos pacientes que tenían EPOC, pero no tenían el antecedente de asma de acuerdo a estos criterios. Otros estudios han evaluado otro aspecto, como es este caso, efecto de los esteroides inhalados sobre el riesgo de exacerbaciones en pacientes con superposición asma-EPOC, definiendo asma-EPOC de diferentes maneras. Aquí una definición de los especialistas, otros utilizando la definición que recomienda Gina. Lo importante es ver es que independientemente de la definición que usted utilice, el uso de esteroides inhalados en estos pacientes se asoció pues, con una disminución significativa del riesgo de exacerbaciones, en particular en aquellos pacientes que tenían más de 300 eosinófilos en sangre periférica. Es decir, un recuento de eosinófilos en sangre periférica puede ayudar a predecir la respuesta a los esteroides con esta R que ustedes pueden observar en la diapositiva. Y finalmente, este es un estudio de publicación reciente en este año, que es un estudio diferente porque es una revisión sistemática y un metaanálisis que evalúa otros aspectos y compara pues, la terapia inhalada con otras ramas terapéuticas que no incluían el uso de esteroides en pacientes que tenían superposición asma-EPOC.
Importante resaltar que todos los estudios incluidos en este análisis provenían pues del mismo grupo de autores. Y los resultados pues claramente nos demuestran cómo la terapia combinada se asoció con un menor riesgo de muerte y de hospitalizaciones comparado con las ramas que no tenían esteroides inhalados en estos pacientes con superposición de asma y EPOC. Son datos preliminares, pero que por supuesto nos indican un área muy importante de investigación. Y finalmente vamos a hablar de los factores en contra del uso de esteroides. Fundamentalmente los efectos adversos como las neumonías y el riesgo de infección por Mycobacterium, en particular Mycobacterium tuberculosis. Esto es una diapositiva, hay muchos análisis similares de metaanálisis y revisiones sistemáticas que evalúan el riesgo de neumonía con el uso de esteroides inhalados en pacientes con EPOC. Aquí lo quise mostrar de esta manera porque claramente nos compara cuál es el riesgo utilizando diferentes tipos de esteroides inhalados, pero podemos ver que el análisis agrupado nos indica que independientemente del esteroide que utilicemos, pues el uso de esteroides inhalados incrementa el riesgo de neumonías en pacientes con EPOC, observando cómo la combinación salmeterol-fluticasona era la que se asociaba con el mayor riesgo, el uso de budesonida la que se asociaba con el menor riesgo. También en este estudio pues muestra que existen algunos factores que nos ayudan a identificar quiénes son los pacientes de mayor riesgo de neumonía, que son los pacientes mayores de 65 años, los más obstruidos, que también hay un efecto dosis dependiente, entre mayor sea la dosis del esteroide, mayor es el riesgo y el tiempo de duración. En este sentido también quise mostrarle este trabajo interesante de Martínez García y colaboradores de publicación reciente, que evalúa el uso de esteroides inhalados y otra serie de factores, cómo la combinación de estos factores pudiera afectar o influir sobre el riesgo de neumonía en pacientes con EPOC. Y vamos a ver el tipo de análisis que ellos realizaron, que se llama un análisis de redes, o sea, un network analysis, donde podemos ver unos nodos que representan los diferentes factores, por ejemplo, en color verde, los infecciosos, en rojo, los de desenlace, etc. Y vemos una serie de líneas y el ancho de las líneas representa la fortaleza de asociación entre los diferentes factores. Si analizamos esta gráfica, podemos ver que existe una relación muy compleja pues, entre todos estos factores, no solamente con el riesgo de neumonía, sino entre esos factores entre sí. Identificando cómo los principales factores que se asociaron con el desarrollo de neumonía fueron la edad, la mayor obstrucción, la infección crónica bronquial, el uso de esteroides inhalados y la presencia de bronquiectasia, así como también la disminución o un contagio de eosinófilo menor de 100 en sangre periférica. El 38% de los pacientes en este estudio desarrolló alguna neumonía y la infección crónica tenía un hazard ratio de 1.6, el contagio de eosinófilos menor de 100, 1.98, y cuando se asociaban estos factores, pues aumentaba ese hazard ratio a 3 aproximadamente. Por otra parte, también mostraron que el uso de esteroides inhalados aumentó el riesgo de neumonía en aquellos pacientes que tenían un contagio eosinófilo menor de 100 y la presencia de infección crónica bronquial. De manera que es importante conocer pues, la asociación no solamente del esteroide, sino la asociación con estos otros factores importantes que aumentan el riesgo de neumonía. Y finalmente, pues el riesgo de tuberculosis. El uso de cualquier esteroide inhalado ha demostrado pues, que incrementa el riesgo de una infección por micobacterios, de manera que este riesgo debe tenerse en cuenta de manera individual, especialmente en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de progresar una infección latente por tu micobacterio o en aquellos pacientes que tienen un antecedente previo de infección por tuberculosis.
He tratado entonces en estos minutos de mostrarle las evidencias para el uso racional de los esteroides inhalados en pacientes con EPOC, mostrando pues que los cambios en las nuevas recomendaciones del tratamiento con EPOC reflejan un avance basado en evidencia para mejorar la toma de decisiones sobre el uso de esteroides. Las decisiones clínicas respecto al uso de esteroides deben centrarse pues en el riesgo de exacerbaciones, respaldado por biomarcadores como en el caso de los eosinófilos en sangre periférica, y evaluar, por supuesto, el riesgo de efectos adversos como el riesgo de neumonía. El recuento de eosinófilos en sangre puede ayudar a estimar la probabilidad de respuesta al esteroide y puede usarse como un biomarcador, pero nunca solo, siempre en conjunto con otras evidencias clínicas para la toma de decisiones. Y los pacientes con EPOC avanzada, la triple terapia ha mostrado que reduce el riesgo de exacerbaciones moderadas a graves comparadas con las otras alternativas terapéuticas, como la doble terapia broncodilatadora, y también las evidencias recientes sobre la disminución del riesgo de mortalidad. Muchísimas gracias y mi mayor reconocimiento a todos los colegas y a todo el personal de salud que ha estado durante todos estos últimos 2 años en la lucha de esta terrible pandemia que se llama el COVID-19. Gracias de nuevo. Muchas gracias, doctora. Y sí, no dejar de reconocer toda la gente que ha estado, todo nuestro personal de enfermería, todo nuestro personal de paraclínicos, camilleros, todo, porque eso ha sido una labor de todos, sin duda, en todos nuestros países. Y bueno, vamos a tener algunas preguntas para después poder tener una charla amena acerca de todos estos conceptos tan interesantes vertidos en estas charlas. Y a ver si te puede conectar Catalina, que está por ahí. La veo, todavía no está en video. Pero yo creo que vamos a pasar a la... Ahí está, qué bueno. Bienvenida, Catalina. Vamos a pasar a la primera pregunta, si me hacen favor de ponerla. Tendremos unos segundos para contestarla y después vamos a charlar un poquito entre los tres. ¿Cuál es la guía que utiliza cada quien más? ¿Qué piensan? Platíquenos, contéstenos. A ver si nos dicen cómo quedaron las respuestas, por favor. Muy interesante. Ahí está la guía española, la menos, la más, la Gold, que creo que es de manera natural. Y la mexicana y ALAT. Me gustaría saber, Katy, ¿qué piensas? Ustedes que forman residentes y además donde fue nuestra casa, sigue siendo. ¿Cómo están impulsando? ¿Qué piensas de las guías respecto a la formación de los neumólogos jóvenes? Bueno, a mí cuál más me gusta, Gold, pero creo que ese gusto es más bien dado por la costumbre, ¿no? O sea, es la que más utilizamos y entonces es la que tenemos siempre a la mano nosotros los neumólogos, creo, ahí está la evidencia en la encuesta, que es la que más se utiliza, estamos muy familiarizados con ella. ¿Qué pasa con los residentes? Bueno, pues también se les enseña la guía Gold, o ellos tienen que revisar la guía Gold, no, sin dejar atrás las otras guías, ¿verdad? Por lo que se pueda aportar extra. Sin embargo, la mayoría de los estudios de investigación, la mayoría de los reportes en la literatura, pues siempre van a manejar la guía Gold o siempre han manejado la guía Gold como el concepto para clasificar y como para saber cómo está el paciente. Por lo tanto, pues es indiscutible, ¿verdad?, que tenemos que conocer la guía. Como comenté hace ratito, la guía mexicana es una guía que creo que tuvo muy buen trabajo. Engloba muy bien la patología y, salvo las otras síntomas que para mi gusto faltaron ahí, creo que es una guía que puede ser muy útil porque va de forma lineal. Entonces,
Creo que nosotros debemos de impulsar a los estudiantes de neumología y a los estudiantes en general a que revisen ambas guías. Digo, lo ideal sería que conocieran todas, ¿verdad? Y poder tomar lo mejor de cada una. Sin embargo, creo que tendríamos la obligación de que conozcan Gold y que conozcan las guías mexicanas. Gracias, Katy. Y doctora Montesioca, ¿qué piensa decir el impacto de, insisto, y a mí me encanta la guía ALAT? ¿Cómo ha sido el impacto con los demás países? ¿Qué siente? ¿Qué falta? ¿Cómo podemos, insisto, tal vez englobar, encauzar más? Porque sí siento que es una guía con muy robusta, la verdad es que me gusta. ¿Qué nos platicaría? Bueno, en primer lugar, decirles que yo tengo el corazón partido porque yo estoy en las dos, ¿no? Yo formo parte del comité científico de GOL y bueno, y también estuve en la iniciativa de ALAT para desarrollar la guía, ¿no? Y para mí es muy difícil, pues, a veces tomar una posición en relación a cuál de las dos, los dos documentos son los mejores. Hay algo que sí quiero recalcar y es que el documento no es una guía de práctica clínica, es un documento de recomendaciones, porque no tiene una estructura de elaboración que sigue las prácticas de desarrollo de una guía de práctica clínica, que sí lo tiene la de ALAT. En la de ALAT, pues hoy en día pues, existe una estructura a seguir de búsqueda sistemática, de respuesta de preguntas clínicas con metodología PICO, etcétera, etcétera, para hacer las recomendaciones. Y eso sí se hizo en ALAT. O sea, eso es una diferencia fundamental entre GOL y ALAT. GOL es un documento de recomendaciones que o sea, ustedes todos conocen pues quiénes son las personas que están ahí. Todos son líderes internacionales altamente conocidos. Pero ahí la metodología es totalmente diferente y se lo puedo decir de primera mano porque yo trabajo con ellos. Pues lo que sí hace GOL es que anualmente se hace una revisión existe una persona que es la que está en Australia, que es la que hace la búsqueda de todas las nuevas publicaciones que hay sobre EPOC. Y esa persona, pues, hace la selección pues, de los documentos más relevantes y esos documentos se hace una discusión de todos esos documentos en enero, o sea, perdón, todo lo que se publicó de enero hasta mayo en la reunión que hacemos en mayo y luego a finales de año, que lo acabamos de hacer hace poco, se hace en noviembre, octubre, noviembre, o sea, este año ha cambiado un poquito, pues, la discusión del resto de los documentos que salieron en el año. Se seleccionan cuáles son los documentos relevantes que deben modificar alguna parte del documento GOL. ¿Qué hace esto? Esto hace que esa sea una guía muy dinámica. Y muy dinámica porque permanentemente está actualizada, que no es, o sea, es un documento que está totalmente actualizado porque se va actualizando de esa manera todos los años. Y no sucede lo mismo con nuestras guías, porque nuestras guías, fíjense que tenemos la de ALAT, que es del año 2019, y hasta ahora pues no se ha incorporado la importante información que ha salido pues en estos años. Y por eso es que, que el documento GOL es tan importante, porque es una guía sumamente actualizada, es una guía que se actualiza anualmente y es una guía, bueno, yo sigo diciendo la guía, pero no es una guía, es un documento, es un documento que tiene un soporte, una estructura detrás de ello, hay un staff que trabaja para ese documento permanentemente, tiene un capital de dinero importante que permite pues todo este trabajo de ese staff
Y eso en parte hace que tenga una diseminación, un proyecto de diseminación constante a nivel mundial muy grande, y por eso sin duda alguna es el documento de mayor impacto, ¿no? Y esas son cosas que yo creo que son importantes conocer y compartir, porque son fortalezas que tiene ese documento, sin llegar a tener la metodología tan estricta que han tenido otros documentos, como por ejemplo el documento de ALAT. Excelente, doctora. Sí, es cierto. Y además de manera natural nos vamos hacia Gold. Y es esto que esta actualización, además tan fácil de accesar en cualquier computadora, que sabemos que se renueva, pues la verdad es que lo hace muy atractivo, pero sin no dejar de reconocer el trabajo metodológico de las guías, en este caso la española, la mexicana y ALAT. Sin embargo, solo un comentario, a pesar de que no hay una estructura, como bien comenta la doctora Montes de Oca, no hay una estructura formal, el que estén revisando la literatura constantemente ubica un buen trabajo, ¿no? Como bien lo dijo ella, una actualización constante con soporte de investigación. La prueba está que a la hora que se hacen esas revisiones arduas, tanto lo hizo la guía mexicana como lo hace ALAT, se coincide con algunas situaciones, ¿no? Quizá hay ciertas discrepancias mínimas, pero se coincide porque ellos están manejando, sin tener, insisto, toda esa metodología, están revisando constantemente las publicaciones y se están basando en ellas para dar las recomendaciones. Sí, yo les puedo decir que, por ejemplo, que este año la licenciada, que es la que hace la búsqueda, que está en Australia, ella, nosotros somos como 14 personas en el comité científico, ¿ok? Y se hace una distribución a las 14 personas, y cada artículo tiene que ser revisado por 3 personas. Si 2 personas dicen que sí al artículo, entra el artículo. Si no, no entra dentro de la revisión, de la revisión anual. Y este año, wow, yo creo que, bueno, este año no hubo tanto por el tema de COVID, pero sí se revisaron muchísimo. Pero hemos tenido años donde más de 500 trabajos se analizan. Hay muchos que salen automáticamente cuando uno hace la revisión rápida del trabajo, salen automáticamente porque si, por ejemplo, si es una revisión que no es una revisión sistemática con metaanálisis, sino una revisión de la literatura, esos trabajos no se incorporan, ¿ok? O como por ejemplo, que es un estudio que solamente describió la metodología de un clinical trial, por ejemplo, que ustedes saben que se publican, pues, ¿no? Ese tampoco se incorpora. Pero se analizan una cantidad impresionante de trabajo. Y bueno, y se distribuyen entre el grupo de las personas que conformamos el comité científico. Excelente, sí, además impresionante. Y de ahí el peso de los grandes expertos que, como usted, y está el doctor Álvaro Agusti, y está el doctor Cheli, y está el doctor Vogelmayer, y bueno, obviamente de ahí el gran peso de estos súper expertos de POC en el mundo, ¿no? Bueno, me gustaría si nos pueden poner la siguiente pregunta, por favor. A ver qué opinan. ¿Cómo mide usted con mayor frecuencia al paciente y sus síntomas? Escala MMRC, cuestionario CAT, las dos u otras. A ver si nos ponen qué contestó el público. Interesante. Parece que un buen grupo usa ambas y está muy bien. MMRC a seguir y el cuestionario CAT. Katy, ¿qué piensas? ¿Qué usas? ¿Qué te
es más cómodo? ¿Qué les enseñan a los residentes hoy? Pues bueno, yo utilizo las dos, ¿no? Tanto el MMRC como el CAT para nuestros pacientes de POC. En general son las que se les indican a los chicos, pero me dio risa porque tratamos de hacer una revisión hace tiempo de expedientes y esto fue con varios colegas en varias sedes y desafortunadamente vimos que no están por lo menos los cuestionarios en los expedientes, ¿no? No sé si realmente los hacen de forma económica y se refieren, pero no están. Creo que pasa un poco lo mismo con la espirometría, quizá no tanto con neumólogos, pero sí en general no es algo que se aplique de forma común y eso es lamentable realmente porque la única forma que tenemos para poder valorar adecuadamente al paciente en cuanto a si va mejorando o como decía yo hace rato, si se va deteriorando, si lo tenemos que desescalar, si tenemos que agregarle algo, pues es viviendo de esta manera los síntomas. Y es muy fácil, tanto el CAT como el MMRC, la primera vez que lo lee el paciente, pues te quiere golpear, ¿verdad? Pero una vez que se acostumbra a los dos cuestionarios, lo contesta rápido y es más, en su vida cotidiana los está pensando, los está analizando y sabe perfectamente cuando se está agudizando, ¿no? Ya estoy acá, ya estoy allá. Entonces, creo que es una costumbre que tenemos que hacer, es una obligación que tenemos que fomentar en nuestros residentes, que le apliquen los dos cuestionarios a los pacientes para poder tener una evaluación adecuada. Y lamentablemente yo no creo en esta estadística que acabamos de ver, porque no se aplica comúnmente, ¿no? Por desgracia. Bien. Doctora, ¿qué nos comentaría de las ambas? Sí, esta es una área que a mí me interesa mucho y quiero hacerle una cuña a un trabajo que acabamos de publicar, sobre todo porque es un trabajo que ha sido el fruto pues, de una colaboración extraordinaria que hemos tenido con el laboratorio AstraZeneca. El laboratorio AstraZeneca financió o patrocinó el estudio LASI, que es un estudio para caracterizar los pacientes con EPOC en América Latina, en varios países de América Latina. Y acabamos de publicar en la revista Journal Brasilero de Neumonología un artículo sobre la evaluación de los pacientes, la evaluación de los síntomas de los pacientes con EPOC utilizando las dos herramientas, el CAT y el MRC. Y el objetivo de este trabajo era tratar de ver cuál de los dos, si utilizar las dos herramientas era igual, cosa que ya lo han hecho otros estudios, y la otra, intentar ver cuál de las dos herramientas era la mejor herramienta para evaluar síntomas, porque ambas herramientas son recomendadas para evaluar los síntomas en estos pacientes. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que si usted categoriza a los pacientes con MRC para el grupo A, B, C y D o por CAT, los puntos de corte no son equivalentes y la mayoría de los estudios han demostrado eso. 2 y 10 no son equivalentes. La gran mayoría de los estudios han demostrado que el CAT tendría que ser más alto, entre 15 y 17 para ser equivalente a 2. Y la otra cosa es que si usted los categoriza con los puntos de cortes de Gault, con CAT, va a encontrar más pacientes en los grupos sintomáticos que en los pacientes, si lo hace por MRC. Es decir, yo les puedo decir un ejemplo. En el grupo de los pacientes de LASI, si nosotros hacíamos por MRC, conseguíamos 29% de los pacientes por MRC eran del grupo B. Si lo hacíamos por CAT, utilizando los puntos de corte de Gault, 41% de los pacientes eran del grupo B. O sea, CAT te aumenta la proporción de pacientes con síntomas, porque no solamente evaluamos disnea, sino que estamos incorporando otros síntomas en la evaluación. Y el otro aspecto importante es que utilizamos otras herramientas para ver de otra manera los síntomas
que eran unos cuestionarios para ver síntomas diurnos, síntomas nocturnos o sintomatologías 24 horas, y encontramos que el CAT era una mejor herramienta para evaluar la sintomatología, tanto nocturna, diurna, como durante las 24 horas, comparados con el MRC. El trabajo está ya en la revista, en el Journal Brasilero de Neumonología, está en inglés y en brasilero, perdón, y en portugués, pues lo pueden leer la versión en inglés y está libre, o sea, usted se mete dentro del journal y está libre. Y es muy interesante porque es una población latinoamericana y está proporcionándonos una información interesante sobre el valor que tienen cada una de estas herramientas para evaluar los síntomas en pacientes con EPOC. Sí, gracias, doctor. Excelente, sí. Y además... ¿Me permites? Ay, sí, perdón. No, tú primero. Gracias. Justo eso fue algo que comenté cuando comparábamos las dos guías, que la guía mexicana utiliza solo disnea y efectivamente, como bien lo dice la doctora, o sea, si tú pones solo disnea, hay pacientes que no tienen tanta disnea, pero tienen mucha tos, mucha expectoración o tienen fatiga, o sea, hay otros síntomas que tienen mucho peso dentro del EPOC que tienen que ser considerados para la gravedad y que se escapan de esa disnea que solo se refleja en la guía mexicana. Por eso es tan importante tomar las dos. Ahora, así como lo comenta la doctora, por eso al tomar el CAT aumenta la cantidad de pacientes que están sintomáticos, ¿verdad? Eso es muy lógico porque tenemos ya una gran variedad de síntomas. Sin embargo, esa disnea que no es equivalente, pues cuando yo pongo una disnea extrema en el CAT, pues son 5 puntos, ¿verdad? Sigo estando del lado de acá. Por eso la disnea quedó en un aparte, ¿sí? Porque la disnea es quizá el síntoma principal o el síntoma que más nos refleja la gravedad de ese paciente. Por eso tiene un peso mayor y por eso está en el MMRC. Por eso insisto, sí estoy de acuerdo con la doctora que el CAT nos va a dar más pacientes o nos va a dar el panorama completo que nos permite ver que nuestro paciente está mal, definitivamente. Sin embargo, tienen que ser las dos, o sea, por peso tendrían que ser las dos, justo como las de Gold. Digo, yo ya comenté, a mí me gusta esa, porque le da como el justo peso a disnea, en esa gravedad que puede tener, y luego la retoma en CAT, que finalmente, insisto, en CAT pues ya, de todas maneras, si el paciente tiene un MMRC alto, pues ahí va a tener 5 puntos. Pero efectivamente tenemos que ver el panorama completo. Ahora, yo quisiera con este tema del CAT y del MRC dejar un mensaje claro. Por ejemplo, si usted está haciendo investigación y está estratificando sus pacientes, use una sola herramienta, porque si no, va a tener un sesgo ahí en la distribución de los pacientes, ¿ok? Si alguno de los pacientes los clasifica en A, B, C y D con el CAT y otros los hace con el MRC, como los puntos de corte no son, y eso va a ser un área que probablemente Gold va a discutir el próximo año en una revisión mayor, pero si usted usa de manera independiente en unos pacientes el CAT y en otros pacientes el MRC para estratificar a los pacientes, pues va a tener un error ahí. Entonces, si hace algún proyecto de investigación, bueno, o usa el CAT o usa el MRC, pero no los combinen uno, una y otro, porque si no ahí va a tener ese error sistemático que le puede afectar después de sus análisis. Sí, muchas gracias a ambas. Y bueno, a veces también es complicado en sistemas públicos, por ejemplo, de muchos lugares, hacer que el paciente llegue y primero llene el cuestionario. Eso es a veces complicado. Sin duda es mucho más fácil en el consultorio la escala MMRC, pero bueno, habrá que adaptarla y adaptarse cada quien. Finalmente lo importante es identificar y clasificar a esos pacientes. Si me ponen la siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál entonces sería el factor de riesgo más importante de mortalidad en EPOC? ¿La disnea, las exacerbaciones, la función pulmonar, el FEV1 o la saturación de oxígeno?
Si nos ponen las respuestas, excelente. Exacerbaciones, sin duda, está la cabeza, disnea, función pulmonar y saturación. Si quieren, ahora lo hacemos al revés. Doctora, ¿qué piensa? A ver, la pregunta debería de haber tenido una Todas las anteriores. que todas las anteriores. Sí, claro. Yo creo que todas son importantes para la... Claro. O sea, todas predicen mortalidad, definitivamente, ¿no? Y eso es parte de lo que es el BODE, ¿no? Cuando nosotros hicimos el estudio BODE, para seleccionar cuáles eran las variables que íbamos a incluir en el cuestionario BODE, o sea, para el índice BODE, se hizo primero lo que se llamaba el piloto, ¿no? Entonces se empezaron a ver cuáles eran se midieron muchas variables, cuáles eran las variables importantes que se tenían que buscar para determinar pues el riesgo de mortalidad. Y por supuesto, ahí entró la caminata de 6 minutos, entró el índice de masa corporal, entró la obstrucción, que es muy fuerte, y entró perdón, ¿cuál es que les dije ya? Bueno, lo que ustedes conocen. Pues. Ahora, después viene el BODEX, que han hecho otros índices y han sustituido, para hacerlo más fácil, por las exacerbaciones, que han estado también como predictoras importantes en otras cohortes. De manera que yo no puedo decir que una sea más que otra. Todas son variables que predicen mortalidad en EPOC, y lo ideal es usarlas en conjunto y usar estos índices que están validados, todos los índices que ya ustedes conocen, que agrupan a esas variables importantes y tienen un poder fuerte de predecir mortalidad en EPOC. Katy. Totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con eso. Todas son importantes y es algo que creo que debe de permear en todo mundo, ¿no? El paciente tiene muchas variantes, tiene muchos síntomas, tiene muchos marcadores que nos pueden servir para ver cómo está ese paciente, cómo es la gravedad o qué es lo que tenemos que cuidar a ese paciente. Que es algo que se habló mucho y aunque sabemos que no hace match con mortalidad, con sobrevida o con calidad de vida el BEF1, pues no se puede dejar de un lado, ¿verdad? O sea, nosotros si vemos un paciente con un BEF1 bajo, pues aunque no tenga exacerbaciones y aunque no tenga, es un paciente que se tiene que cuidar, esos pacientes de 30% de BEF1, ¿no? O sea, realmente creo que tenemos que valorar todos esos factores. Entonces, pues estoy totalmente de acuerdo con la doctora Montes de Oca, que tienen que ser todos. Oye, Chucho, a ver, tú nos preguntas a nosotros, pero no has contestado tú. A ver, ¿tú qué piensas de las guías? Todas las preguntas nos has pasado una y otra, pero tú, nada. ¿Tú qué crees de esta? Yo creo que de esta, ¿qué es lo fascinante del paciente con EPOC? Ay, déjenme, se apagó una luz, perdón. Yo creo que es lo fascinante del paciente con EPOC. O sea, tenemos pacientes con mala función pulmonar, pero que no la pasan tan mal. Tenemos pacientes con no tan mala función pulmonar y la pasan muy mal. Pacientes hipoxémicos aquí en Ciudad de México y que tienen una calidad de vida relativamente aceptable. Pacientes muy exacerbadores, de ahí no hay duda, los vamos a perder pronto. Pero hasta sorprende y nos permite charlar en muchos eventos. Esos pacientes que tenemos y que alguna vez Raúl Sansores decía, los pacientes no graves ni muy graves, sino los que están a punto de morir, que sé que son los pacientes que tienen menos de 20 de FEB1 y todos tenemos, como decíamos, son anécdotas, pero todos tenemos anécdotas que vienen a la consulta a pedir ayuda y hemos visto pues todos, FEB1 de 10, FEB1 de 12, FEB1 de 19, son pacientes que de repente no vienen a consulta y uno piensa, ese paciente debe haber muerto y un día aparecen. Y aparecen meses después, que a pesar de su función pulmonar tan mala, vienen a consulta, no llegan a urgencias, no se han exacerbado.
y otros que parecían no estar tan mal y empiezan a perder función pulmonar rápida y empiezan a exacerbarse pronto. Insisto, yo creo que es lo fascinante del paciente con EPOC, lo que nos gusta, lo que nos tiene aquí charlando, porque ese paciente es muy especial. Son pacientes muy heterogéneos, que no se parecen, aunque el FEB1 y sus exacerbaciones los llevemos a una categoría. Cada uno tiene su propio camino de evolución al paso de los meses, su propia respuesta al broncodilatador. Alguna vez al doctor Cheli le preguntaba yo en corto, doctor, ¿qué se hace cuando un paciente no responde a nada? Y su respuesta me gustó, es, doctor, si usted encuentra algo me avisa, porque tampoco sabemos cómo se debe tratar ese paciente tan grave. Insisto, yo creo que es lo que nos gusta a todos los que estamos en estos foros de POC, es ese reto de hacer que el paciente se la pase lo mejor posible y dure con la mejor calidad de vida posible, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente. Adelante. Perdón, solamente para cerrar un poquito esto, y cuando tú evalúas las guías, lo que recomiendan las guías para predecir mortalidad, ¿ok? Y el documento GOL, la guía de ALAT, la posición de la guía es el uso de los índices, ¿ok? Porque la sumatoria de todos esos factores da un mayor valor predictivo de mortalidad. Si puedes hacer caminata de 6 minutos, que yo sé que es una limitante, en algunos sitios, pues puedes usar BODES y lo puedes hacer, porque la E ahí sería ejercicio. Pero si no, los que han cambiado la E de ejercicio por la EX, que es la exacerbación, es mucho más fácil también y se puede hacer en cualquier centro. Entonces, pero la recomendación general es usar estos índices que están bien validados y que tienen un poder para predecir mortalidad en EPOC bien soportado con estudios en la literatura. Gracias, doctora. Si nos ponen la siguiente pregunta, por favor. ¿Y cuál de las siguientes terapias indica o prescribe con mayor frecuencia en su práctica? ¿LAVA o LAMA solos, LAVA más LAVA, LAVA y esteroide, terapia triple? Y esto no necesariamente es cuál usamos, sino posiblemente se relaciona a cómo está nuestra proporción de pacientes, qué es lo que más tenemos, vemos, atendemos. A ver qué contestan nuestros amigos que están ahí. Interesante, LAVA, LAMA. ¿Quién de ustedes primero? A ver, Bueno, yo quisiera que, no sé si hay posibilidades de poner la diapositiva que yo mostré de qué es lo que se usa, porque fíjate, yo no sé quiénes son los que están participando en esta reunión, porque lo que nosotros hemos analizado no es cierto, ¿no? O sea, lo que más usan los especialistas en América Latina es terapia combinada y triple terapia. Yo se los mostré en la diapositiva, ¿no? Eso es lo que más usan para todos los pacientes. Sí. Para los A, los B y los, en menos del 10%, mucho menos del 10% la doble terapia broncodilatadora. De manera que, no sé, o sea, no, Hay 352 participantes que opinan, en su mayoría, que es LAVA, LAMA, que es interesante. Es interesante. creo que es el más indicado, ¿no? Y los estudios hablan de esa mejoría en calidad de vida, mejoría en exacerbaciones, etcétera, utilizando LAVA-LAMA a partir del grupo B, que tanto en guías GOLD como en las otras que revisamos ahorita, pues ahí nos ponen en el C o en estos pacientes que no tienen tantos síntomas, que es un solo broncodilatador de tipo anticolinérgico. Sin embargo, la mayoría de la evidencia habla pues de esos pacientes que puede ser de ese mismo grupo y que mejoran con la LAMA. Yo lo comenté cuando di la charla. Para mi gusto, creo que a partir del estadio B se debe de utilizar la LAMA y ya solo el paciente con las indicaciones del esteroide pues tiene que usar o la triple terapia o la combinación dual con esteroide, ¿verdad? Pero en general,
Pues yo creo que yo sí utilizo la mayoría de las veces uso LABA/LAMA y solamente en aquellos pacientes del grupo A, ¿verdad? Utilizo la monoterapia. Y claro, el paciente que tiene sus indicaciones de esteroide, que ya la doctora lo comentó muy bien, pues a esos pacientes se le agrega el esteroide, ¿no? A ver, mira, si nosotros vamos a los estudios que hemos hecho aquí en América Latina, independientemente de lo que les dije de que no los, tanto en Puma como en Enlace, hay una subutilización de doble terapia broncodilatadora de acción prolongada. Hay una subutilización en general. El 63% de los pacientes del estudio LACI eran de categoría A y B, o sea, pacientes de bajo riesgo. ¿Ok? Y en el estudio Puma creo que eran 67, si no me recuerdo mal. También que es atención primaria. Y si nosotros nos vamos a ver pacientes que son de bajo riesgo de exacerbación, esos pacientes deberían recibir doble terapia broncodilatadora o una monoterapia en un paciente A. ¿Ok? O sea que la gran mayoría de los pacientes de nuestro medio, que son estos pacientes que les estoy diciendo, son de América Latina, deberían estar con terapia broncodilatadora, de acción prolongada, bien sea en forma de mono o de doble terapia, dependiendo de la intensidad de los síntomas, ¿ok? Pero eso no es la vida real. La vida real es que lo que se usa más es, los que son los dos estudios que hemos hecho de vida real, lo que usan más en general es terapia combinada y triple terapia. Sí, yo creo que lo que pasa también posiblemente en nuestro país, yo dividiría la terapéutica de estos enfermos en médicos de primer contacto y medicina interna, que sí creo que tienen muy arraigado y muy acostumbrado el uso del esteroide y efectivamente no necesariamente bien planeados en base a categorías, sino efectivamente para todos. Incluso terapia triple, donde no necesariamente. Creo que neumólogos sí hemos ido cambiando. Creo que sí el neumólogo joven en nuestro país sí le ha tocado la fortuna de tener toda esta información más al acceso y creo que estamos tratando y creo que ha ido cambiando poco a poco, pero demasiado lento, el uso del LABA/LAMA como máxima broncodilatación, que es un concepto interesante, pero sí, sin duda, una cosa es la recomendación y otra lo que se vende, y sabemos que lo que se vende es esteroide LABA, y el que llegó primero, que no voy a decir cuál fue, pero pues el de siempre, que se sigue usando y sobreusando posiblemente, y a veces en sistemas públicos es lo único que hay, que también hay que mencionarlo, cuando es lo único que hay, pues ni hablar, es lo que se usa para estos pacientes. Y pasamos a la última pregunta, si no me equivoco, por favor. Ella está, no, fue esta. No, sí, aquí está. ¿Cuáles son los factores que usted piensa más importantes para usar esteroides inhalados en EPOC? El FEB1, las exacerbaciones, la disnea o los eosinófilos. Está interesante para charlar después. Piensan. FEB1, bueno. disnea y eosinófilos por separado. Bueno, pero está bien porque quedaron más o menos empatados ahí exacerbaciones con eosinófilos. Muy interesante, muy interesante. A ver, adelante. ¿Quién? Ahora tú, Katy, te toca a ti. Pues esa es la recomendación, ¿no? Finalmente está muy bien acotada ya se sabe perfectamente que los pacientes con eosinofilia son los que van a responder, ¿verdad? Que tienen más de 300, un conteo de más de 300, o que están de 100 a 300, que esos van a responder. Entonces, pues, por lo menos, digo, la pregunta está perfectamente bien contestada por todos, ¿verdad? Porque ese es el parámetro para utilizar los esteroides. Igual las exacerbaciones, ¿no? Que es la segunda respuesta que pusieron. Y bueno, ese paciente que a ti no te gusta, ¿verdad? Que es la sobreposición, que finalmente puede tener una alta reversibilidad o que puede tener
datos, ¿verdad?, de asma previo, que también, como también ya mencionó la doctora, pues se tiene que implementar el tratamiento del asma, ¿no? Que es a base de esteroides. Entonces son los pacientes en los que está perfectamente indicado el uso de los mismos, ¿no? Entonces la respuesta pues está muy bien contestada. Sí, no, de acuerdo. Y lo que sí es claro es que ni el primer segundo ni la disnea son factores. Así es. Eso no son factores a considerar. Fíjense, acuérdense el esquemita de los factores a considerar para el esteroide de Gol. No aparece disnea, no aparece primer segundo, sino lo que hemos comentado: exacerbaciones, recuento eosinófilo, más que superposición, el antecedente de tener una historia previa de asma, y no olvidarnos los efectos adversos, pacientes con antecedentes de tuberculosis, pacientes que hayan tenido neumonía. Esos no son pacientes para ponerle esteroides. Esos son pacientes que se deben manejar en lo posible si necesitan una terapia antiinflamatoria, porque siguen con exacerbaciones. Y porque eso lo hemos tenido, pues tenemos pacientes que siguen con exacerbaciones, pero que tienen antecedentes de tuberculosis, que siguen con exacerbaciones y han tenido neumonía. Entonces, no le podemos dar el esteroide. ¿Qué hacemos con esos pacientes? Terapia antiinflamatoria no esteroidea. Y ahí es donde, ¿te acuerdas? Donde tú, bueno, hiciste la mención del roflumilaz y de la citromicina en los pacientes con clínica de bronquitis crónica. Y les comento que también este año salió la actualización de tratamiento de GCPOC. Y GCPOC también en estos pacientes recomienda el uso de teofilina. La teofilina sigue siendo un broncodilatador débil, pero es un buen antiinflamatorio. Y usada a dosis baja, se puede utilizar en estos pacientes, y es un medicamento económico que, si lo vamos a comparar con el roflumilaz, bueno, no cuesta sino la 10ª parte. Y GCPOC lo recomienda pues como antiinflamatorio en estos pacientes donde no deberíamos usar el esteroide inhalado. Sí, y hay además, perdón, un grupo muy interesante de pacientes, el que tiene una respuesta aceptable a broncodilatador, pero que tiene eosinófilos bajos, por ejemplo, el que tiene o entre 100 y 300. Todavía hay algunos pacientes que se salen de esos pequeños espacios de las categorías, pero sin duda pues, tenemos que aprender a elegir muy bien el esteroide. Gold decía, fue muy claro por muchos años, que más de 50% F1 no debíamos usar esteroide. Ahora se quedó solo para ciertos pacientes, categorías C y D. Los exacerbadores no había duda, pero acompañado de los eosinófilos. Y recordar todavía esa variabilidad de pacientes de toma a toma de una biometría hemática, que nos podemos llevar una sorpresa de dónde quedaron los eosinófilos. En teoría, el 30% de los pacientes con EPOC podrían tener eosinófilos de más de 150, pero no necesariamente más de 300. Es interesante, todavía un área virgen posiblemente, todavía un área para encontrar, o más biomarcadores, porque también están en eso los expertos, ¿no? En nuestros pacientes, el 30% de los pacientes en LASI eran pacientes del grupo D. Esos pacientes, si son exacerbadores y si tienen más de 100 eosinófilos, esos pacientes deberían recibir esteroides. ¿Ok? La gran mayoría de esos pacientes pues tienen por encima de 100 eosinófilos. ¿Ok? Menos de 100 eosinófilos en un grupo D es la minoría de los pacientes. De manera que el concepto general, un paciente del grupo D, que es un paciente de alto riesgo de exacerbación, y si tiene más de 100 eosinófilos, no hay duda alguna, es un paciente que debería recibir esteroides inhalados. ¿Okay? En el grupo C, ya menos ahí, pero si tienen más de 300 eosinófilos, pónganselo, porque le va a ir muy bien. Es un marcador que nos indica una alta probabilidad de respuesta al esteroide.
¿ok? Más de 300 eosinófilos nos está diciendo que tiene altas probabilidades de responder al esteroide. Y menos de 100 eosinófilos también son los que se complican, son los que le dan neumonía. Entonces, recuerden la combinación, ese trabajo es muy bonito, el trabajo de los españoles, que cuando usted tiene combinados, menos de 100 eosinófilos, tiene expectoración purulenta, tiene bronquiectasia, es mayor de 70 años, tiene una obstrucción importante. Si usted combina todo eso, ese paciente tiene riesgo de neumonía. Entonces, no le ponga esteroides a ese paciente. Excelente, muchas gracias. Y bueno, yo sí quisiera, por último, perdón, hacer hincapié en lo que no te gusta, ¿verdad? Que nuevamente retoma la guía española y que para mi gusto, o sea, existen los pacientes, ya lo dijo la doctora, antecedente de asma, pero ese paciente que tiene antecedente o que no tiene antecedente, pero tiene una alta reversibilidad, va a responder a esteroides. Y entonces lo tenemos que tener bien, bien presente. Llámenle como quieran, no le quieren llamar ACOS porque no es un síndrome, no es una sobreposición, no es como sea, pero ese paciente que tiene una alta reversibilidad o que tiene ese antecedente va a responder a esteroides, entonces hay que tenerlo en la mira, ¿no? Y la gran mayoría de esos pacientes tienen eosinófilos por encima de 100. Claro, claro. Sí. Excelente. Tenemos solo un momento para una sola pregunta por el tiempo. Y es, ¿qué consideran como disnea moderada o grave de acuerdo al MMRC? ¿Dónde sería el corte que ustedes recomiendan? A partir de 2, como es Gold, ¿qué piensan? Es la pregunta directa. Bueno, la doctora que habló de las guías de México, que las clasificaron en leve, moderada y grave, no es que es la disnea, ¿no? Grave, moderada y leve, y efectivamente moderada es ya 2, ¿no? Y grave sería 3, 4. Entonces, pues así es como quedó. Pero, pues sí, definitivamente yo creo que el parteaguas lo sigue dando Gold, ¿no? A partir de MMRC2, ese paciente se debe considerar como síntomas altos y quiere decir que la disnea pues ya es más importante, ¿no? Es un paciente que al caminar a su propio paso ya le falta el aire o se tiene que detener. Es un paciente que le está costando. Entonces, a partir de ahí, que sería la moderada, pues es un paciente que ya tenemos que tener como con síntomas, o sea, del lado de síntomas altos, ¿no? Del lado derecho, o en nuestra guía mexicana, pues ya si ustedes se fijan, ya va al grupo de doble terapia, ya no es para monoterapia, ¿no? Bueno, que también hay uno por ahí que es moderada, pero sería considerarlo en este grupo de terapia dual. Excelente. En GALAT, nosotros más o menos hicimos una clasificación similar, ¿no? Para los pacientes leves, se tomó como un MRC de 0 a 1, ¿ok? Para un paciente moderado, la MRC de 2, y para pacientes graves 3 y 4. ¿Okay? Sí, igual que acá. Sí, eso fue más o menos también los puntos de corte que usamos en GALAT. Excelente, pues la verdad es que muy bien, la verdad es que qué gusto poder compartir, escucharlas, debatir un poquito. No me queda más que darles gracias a ustedes, a todos los que nos siguieron, que hubo, insisto, 360 personas siguiéndonos y la verdad es que da mucho gusto. Agradecer a nuestros patrocinadores, en este caso Astra, sin duda, gracias por ser anfitriones, Hospital General de México, y los invito a que mañana y pasado todavía tenemos charlas. Cuídense mucho, un abrazo fraternal a todos, a ustedes, y la verdad es que qué gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches.